quizá no es el volumen en sí, es el primer congreso que se realiza, pero sí la presencia. Es decir, la presencia de lo que representan los asistentes es una asistencia de mucho lujo, de gran altura. Primero, bueno, ustedes como medios que son los oídos y el vocero de todo aquello, de cualquier esfuerzo que podamos hacer, eso reviste este evento principalmente. Segundo, tenemos con nosotros al secretario general de la Federación Iberoamericana de Franquicias, que es la representación de la comunidad internacional de América Latina y parte de Europa, representada en su persona. Tener a los presidentes de las cámaras de franquicias de Bolivia, de Guatemala, a los representantes de los gremios, a las asociaciones, de la Asociación de Franquiciatarios del Norte, la Asociación de Jalisco, titulares, dueños de empresas franquiciantes y franquiciatarios, bueno, pues reviste y demuestra el gran interés que hay por sumarse al objetivo de este Instituto Latinoamericano de Franquicias que hoy se presenta, que es el de precisamente trabajar en la difusión de la cultura de la industria de las franquicias, que es algo en lo que México todavía está inacabado. México, a pesar de que tiene 40 años en el gremio de las franquicias, se ha desarrollado únicamente desde una de sus aristas. Tiene muchas aristas muy cortantes, pero solo en una, que es la parte comercial. Y la parte comercial, en la medida en que ha crecido el sector por la nobleza que tiene la propia industria, se ha convertido en su propio enemigo ante el desconocimiento de la falta de preparación y de desarrollo teórico, normativo, jurídico de lo que es la industria de la franquicia. Y eso es lo que busca, es el objetivo primordial del Instituto Latinoamericano de Franquicias, del ILAF, el poder trabajar de la mano con todos los actores del sector para poder desarrollar una cultura en franquicias que permita y convierta a México en el baluarte principal de la industria, primero de Latinoamérica y posteriormente en su presencia internacional. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que enfrentan ahorita? Bueno, principalmente no podemos perder de vista que el avance de la globalización en materia de comercio implica, y la presencia de México ante los tratados internacionales implica que medianas, grandes empresas y empresas muy desarrolladas que provienen de otros países, particularmente el caso de los Estados Unidos, significa el gran reto para la pequeña y mediana empresa mexicana. Nosotros no estamos en las mismas condiciones, por más que nuestro gobierno, nuestras instituciones permitan y digan que estamos listos para competir, no lo estamos lejos de ello. Y ese es el principal reto. Culturizar, desarrollar una educación emprendedora, investigación, cifras, datos, tomas de decisiones a través de encontrarse informados para poder fortalecer y robustecer la participación del empresario, del emprendedor mexicano y estar en condiciones a través del modelo de franquicias, que es el modelo de desarrollo económico que ha demostrado en las últimas casi 3 décadas ya, que es el de mayor crecimiento en el mundo y que le permite mayor sostenibilidad a las empresas y mayores pasos de largo alcance. ¿Por qué? Porque es un sistema estandarizado, profesionalizado, sistematizado, que si seguimos trabajando en ello, la pequeña y mediana empresa mexicana va a encontrar en este nicho una gran fortaleza para poder competir con esas grandes empresas que vienen acabando con los pequeños talleres familiares, con la industria nacional. ¿A través de qué? De usar las herramientas jurídicas y las herramientas comerciales necesarias que agrupa y aglutina el modelo de franquicias en nuestro país. Doctor, preguntarte en ese sentido, han pasado 30 años desde que a las primeras franquicias aparecieron aquí en el país, en México. ¿Cuál es el atraso? ¿Cuál es el motivo del atraso? ¿Es el marco jurídico? ¿Es el marco económico? ¿O la competencia desleal que hay entre varias marcas, inclusive en el país? Porque aquí se les permite eso. ¿Cómo interpretarías el atraso en México en estos momentos? Bien, fíjate que yo no lo vería propiamente como un atraso. Es decir, como bien decía en una de las participaciones por la mañana, la franquicia y su normativa deben calificarse, deben ubicarse en el tiempo y en el espacio. Es decir,
Cuando llegaron las primeras franquicias extranjeras, que es la primera generación de franquicias que llegó a México, yo siempre he dicho que la franquicia en México tiene carta de naturalización y no su acta de nacimiento, porque no es un modelo ni mexicano, ni siquiera americano, pues no es cierto como se cree, que eso es parte del esfuerzo que va a hacer el ILAF en difundir los antecedentes y la historia de las franquicias. No son modelos americanos, son modelos europeos que, imagínense que el primer contrato de franquicia data de 1304. El primer contrato documentado que hoy día existe en trozos todavía de papel, es decir, el sistema de franquicia existe de toda la vida, no tiene de nuevo nada. Entonces, en México se tomó como modelo, creció, se difundieron, entramos a la segunda generación que fue la aceptación de los empresarios e inversionistas mexicanos, comenzaron a crear sus propios diseños, sus propios modelos de franquicia, crecieron las franquicias ya como modelos hasta que se invirtió la pirámide, es decir, más nacionales que extranjeras. Hoy estamos en la... yo diría que en la cuarta generación se vino la tercera generación, que fue la expansión de franquicias y modelos mexicanos al extranjero. Y hoy estamos en ese híbrido de coinversiones nacionales y extranjeras. No estamos mal. En número de franquicias, México hoy día ocupa el cuarto lugar mundial. Ojo, en número de franquicias. Particularmente, yo no comparto que esa sea la medida, debo decirlo. Soy muy crítico del propio sistema. ¿Por qué? Porque no se trata de medir cuántas abren, porque crecen, como usted bien lo dijo, con competencia desleal, con piratería, ¿por qué no nos ponemos a medir cuántas han cerrado? ¿Por qué no nos podemos a medir cuántos empleos generan? ¿Cuántos empleos sustentables? ¿Cuántos? Porque empleos hay, pero hay algo denominado pobreza laboral. Hay empleo, hay salario, pero fuera de una realidad. Salarios que no sirven para nada y que no alcanzan para nada. Entonces, uno no puede decir, es como el empleo. Cada vez hay más empleo en México, sí, pero cada vez hay más pobreza. ¿De qué sirve que haya más empleo? Es lo mismo. Cada vez hay más franquicias en México. ¿De qué sirve? Si cierran muchas veces más de las que abren. ¿A qué le atribuyo que México en estos últimos 20 años, aclaro, no haya dado el otro brinco? El otro brinco, no es que esté mal, es que podemos estar mejor. Yo sí se lo atribuyo a la falta de una normativa expresa. En la medida en que transparentemos, en que regulemos, en que normemos, yo le llamo pabellones de seguridad y no camisas de fuerza. No se trata de sobreregular. Yo digo que hay que regular para desregular, para quitar tanta traba, para quitar tanto conflicto, para quitar tantos juicios, que la gente confíe y que se democratice y que cualquier persona pueda tener acceso a un sistema de franquicias, y no como ahora está pasando, que solo las grandes empresas están tomando el modelo de franquicias y ya la pequeña y mediana empresa, que era la que originalmente desarrolló las franquicias, ya la están haciendo de lado y son las que están desapareciendo. El gran reto que tenemos es la legislación, tener una legislación especial en materia de franquicias. Yo estoy seguro que ello catapultaría de manera inmediata el crecimiento de la industria mexicana, y no solo en número, insisto, esto es como la asistencia al Congreso. Si lo medimos, si hay 1000 personas, pues no las hay, pero la representación que tenemos de América Latina y las redes de franquicias son las valiosas. Es lo mismo, ¿para qué queremos miles y miles y miles de franquicias si no tenemos la solidez de la transparencia y la democratización de las mismas? Maestro, ¿usted a qué le atribuye que la gente está cerrando, se quiebran en sus franquicias? ¿Y cuál es, en su opinión, lo que debería de robustecer este tipo de franquicias? Yo creo que es la falta de entendimiento del modelo, la falta de comprenderlo como es el modelo. La franquicia se la ha visto como una figura comercial, en la que yo meto dinero y yo trabajo poco y me cuesta poco, trabajo poco y me puedo ir a mi casa y funciona solita. Y eso es una mala difusión del sistema. Eso es lo que ha ocasionado los cierres. La falta de culturización, que es el objetivo primordial del instituto. En la medida en que avancemos con cursos, con seminarios, con charlas, con talleres, con investigaciones publicadas, con cifras. Yo soy un creyente de las cifras, que pueden ser manipuladas, bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Pero si no partimos, si no sabemos cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y por qué cerramos y por qué abrimos, pues entonces ¿cómo vamos a entender el modelo? En ese tenor, los empresarios que adquieren modelos, si entendieran antes de adquirirlos de qué se trata, no todos le entrarían al modelo de franquicia. No todas las personas están hechas para gestionar un modelo de franquicia. No hay nada más falso que creer
que una franquicia es para todos y que nada más es poner el dinero y ganar dinero. Eso es absolutamente falso. Una franquicia requiere de más compromiso y más conocimientos que un negocio común y corriente. Oiga, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, de la negociación que están haciendo ahorita, ¿cómo quedarían las franquicias en este momento con una legislación que está proponiendo el presidente Trump, de darle más oportunidad inclusive a los capitales americanos que inclusive los mexicanos? Entonces, ¿cómo funcionarían estas franquicias que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, en este marco de esta renegociación que ahora pues está en boca del comercio internacional, ¿no? Cada declaración de Trump es una bajada y subida en la bolsa, y ahorita en el marco de estos negocios que sirven mucho para las empresas internacionales americanas y europeas, ¿cómo se estaría aplicando en México? Fíjate, me voy un paso atrás, por un primer reto, algo que busca el instituto, el ILAF también, que es el que en la política pública de nuestros gobiernos se tome en cuenta el sistema de franquicias como un sistema prioritario para el desarrollo de la economía del país. Por una razón, si el sistema de franquicias, y aclaro, voy a repetir las cifras que son las publicadas, no las comparto en su totalidad, pero lo aclaro. Si el sistema de franquicias genera más de 3 millones de empleos indirectos, si genera 750,000 empleos directos promedio, si de cada dólar, 15 centavos que se gasta en un comercio en pequeño, se gastan en una franquicia. Es decir, la franquicia como modelo de negocio se convierte en un modelo estratégico de desarrollo económico. Y si hay desarrollo económico en un país, hay desarrollo social. Luego, entonces, en un tratado de libre comercio, uno no puede dejar de lado un modelo como este. Sin embargo, no es un tema que se esté discutiendo. Un primer reto. El segundo, ¿cómo va a afectar? Sí va a afectar y sí va a impactar, no voy a hablar de afectación, sí va a impactar por una razón, porque lo que sí se está tratando son los aspectos de propiedad intelectual. Y la franquicia es una figura inherente a la propiedad intelectual. En la medida en que se graben, se desregulen o se sobreprotejan los elementos de la propiedad intelectual, como propone el gobierno del presidente Trump, en esa medida se van a ver impactados los sistemas de franquicia. Ahora, no podemos perder de vista que para los mexicanos, para los latinos, es muy complicado entrar al mercado de las franquicias de los Estados Unidos, con tratado o sin tratado. Hoy día es muy complicado. Las pocas franquicias que tienen operaciones en los Estados Unidos, debo aclararle, y esa es parte de la mala difusión que hay, no por parte de la prensa, por parte de los miembros del sector, porque difunden, tenemos operaciones en Estados Unidos, y yo digo, ¿y por qué no aclaras que tu operación es como un negocio propio, no como una franquicia? Tú hiciste tu inversión, tú te asociaste con alguien allá, la franquicia es distinta al modelo de negocio. Son contadas las marcas mexicanas que tienen operaciones en los Estados Unidos como franquicia. ¿Por qué? Porque la regulación de los Estados Unidos desde siempre, desde 1975, Estados Unidos tiene 23 leyes distintas en materia de franquicias. Es la regulación más estricta que hay en el mundo. Y México, como no está acostumbrada a ese tipo de normatividad, claro, cada que lleva nos damos un tropezón porque no podemos cubrir la norma estadounidense. Pero ¿eso qué ocasiona? Fíjese, que esto se relaciona con la pregunta anterior. Ocasiona que tengan un sector de franquicias más sólido, más maduro, más estable, más rentable que el de nosotros, porque es la rigidez de su norma. Y nosotros, un poquito en el desorden que hay que reordenar. Entonces, esa sería la opinión respecto al tratado. Gracias. Gracias. ¿Me repite su nombre, por favor, doctor? Eduardo Poblete Castillo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.